Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a nuestro programa Geopolítica en Red de Comunicación Regional Perú, en directo y a través de 5 plataformas. Damos la bienvenida también a quienes nos acompañan desde otros usos horarios y les agradecemos su asistencia, su estímulo, sus críticas y sus sugerencias. Esta noche, en la semana en que cumplimos 2 años y 6 meses continuos de este programa no partidista, informativo, trata de ser lo más rigurosamente educativo, no partidario, repito, pluralista. Aquí lo único que no se admiten son extremismos, fundamentalismos, fanáticos o insultos. Todo lo demás es bienvenido y así seguiremos actuando. Esta noche nos sentimos muy honrados de presentar al señor Gonzalo Ramos Lema, de nacionalidad boliviana. Y yo me alegro muy especialmente porque habíamos estado postergando la contribución de personas de Bolivia. No ha sido fácil. Tenemos una cercanía física absolutamente desde el nacimiento hasta la muerte, pero a veces no tenemos las mismas posibilidades de comunicarnos. Pero esas son circunstancias de la vida que se superan. Gonzalo Ramos Lema ha aceptado gustosamente esta invitación. Miren, un asunto curioso. Él tiene 2 condecoraciones de Naciones Unidas por servicios prestados a la paz y por servicios especiales. Él, después de pasar a retiro de su situación militar, donde ha tenido una función destacada en educación en materia de ciencia y tecnología de la Fuerza Armada en Bolivia, entra a trabajar en el Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas y ha estado en varios continentes, entonces más de 20 años. Esto no es, como decían las abuelitas, moco de pavo, es una experiencia muy importante. Y esas condecoraciones, por casualidad, aquí en el Perú, yo solo conozco a una persona que tiene una medalla de Naciones Unidas, y es Francisco Sagasti, quien fue por sucesión y no por elección encargado de la presidencia de la República del Perú en un par de años atrás. Él ha trabajado en asuntos de riesgo, procesos de paz, procesos de conflicto. Ha estado en el Congo, Ruanda, Nepal, Afganistán, Colombia, Jamaica, todo el Caribe angloparlante. Es bien interesante porque nosotros no conocemos el Caribe angloparlante y con esto quiero decir que es la primera, pero no la última vez que tendremos a Gonzalo invitado. Y también en El Salvador, donde por coincidencia también estuve yo trabajando en los años 80 y 90 en todo el proceso, superado el proceso de la guerra, en los acuerdos de paz. Bienvenido entonces, y me gustaría hacerte una pregunta inicial. De tu extenso y rico currículum, ¿qué es lo que más te reconforta o te permite expresarlo cuando se te pide decir qué es lo que más aprecias de tu extenso currículum, de tu extenso periplo en las Américas y en otros continentes, estimado Gonzalo? Muy buenas noches. En primer lugar, un saludo muy caluroso, tanto para ti, Manuel, como para tu audiencia en RCR Perú. Pues, cada país tiene lo suyo y en cada país he tenido experiencias que pueden ser para muchos traumáticas, por así decirlo, porque lamentablemente la mayor parte de mi carrera la he pasado en lugares en conflicto, lugares en guerra, lugares con crisis humanitarias, pero pues también con todo eso viene la satisfacción de poder
colocar el granito de arena en cada país. Lo que más me ha llenado siempre, yo creo, es el poder trabajar con la gente pobre. En Afganistán yo he trabajado mucho con gente de las tribus, porque es una sociedad muy tribal. He trabajado con ulemas, he trabajado con los mismos talibanes, pero no con los talibanes extremistas que uno siempre ve en la televisión, sino con la gente del pueblo, ¿no? Porque talibán en realidad significa estudiante, ¿no? Estudiante. Y cuando uno conoce realmente a la gente con una perspectiva real en el terreno, pues se encuentra que la gente siempre es muy cálida. La gente le da a uno la bienvenida, la gente le da el espacio y, y en los lugares más inesperados, más insólitos, uno encuentra la mejor calidad de gente realmente. Entonces, eso es algo que siempre me ha llamado a mí, porque después también he tenido la dicha de estar en lugares muy bonitos, pero son lugares en los cuales uno acepta un trabajo, realiza su trabajo y se va. Eh, Curiosamente, es justamente en lugares como Afganistán, como en el Congo, donde yo he encontrado mayor sentido, mayor propósito para realizar mi trabajo. Excelente. Muy, muy vívida tu respuesta, muy sentida. Y me gustaría hacerte una última pregunta así de este orden introductorio. ¿Cómo es que se configura la red real, de la cual tú eres ahora el director ejecutivo o CEO en términos anglosajones? ¿Cómo es que se configura real? Y yo he visto la página y he quedado bastante impresionado por la cantidad, primero, de varones y mujeres, muchas mujeres, un buen número de mujeres y de distintos países y caras jóvenes, lo que representa un cierto perfil. Pero mejor te dejo a ti la respuesta. ¿Cómo es que nace Real? Gracias. Real, el acrónimo de Red de Expertos y Analistas Latinoamericanos, es una ONG con base en Washington y presencia ahora en 15 países latinoamericanos, España, Italia y Jordania, con la visión de integrar a toda una América, ¿no? Desde Alaska hasta Cabo de Hornos, creo que es el punto más al sur del continente, haciendo todo dentro de un marco o con una visión de tener, digamos, un marco de seguridad y defensa regional, trabajando también, pero en situaciones como que avancen el desarrollo con un mercado libre, y también en una región donde podamos nosotros aspirar a que se respete la democracia que está expresa en la Carta Interamericana de 2001 de la OEA, pero también que se defiendan las libertades individuales, los derechos individuales y eso. Esa es una visión que curiosamente los fundadores, ya voy a la respuesta, es una visión que la tuvimos los fundadores de Real. Es una visión, no es nuestra. La visión en realidad la tuvo, en primer lugar, Bolívar, la tuvo San Martín, la tuvo José Martí, Roosevelt, Kennedy. Es una visión que jamás pudo ser plasmada porque, pues cabe decirlo, ¿no? El latinoamericano no es una persona muy integradora, muy unida. Y es difícil unir tanta diversidad en realidad porque es un tema político, ¿no? Entonces, es una visión que jamás pudo ser plasmada, pero curiosamente, ahora que ya estamos a los 200 años de esas visiones, ¿no? 200 años de que nuestro continente ha comenzado, pues en unos países más o menos a independizarse de lo que es la colonia, ahora sí se están dando los factores externos geopolíticos necesarios para esa integración. Estamos viviendo una época que quizás muchos no la vean así, pero es una época histórica. Es una época en la cual, si las cosas se siguen dando de esta manera, podemos ver nosotros finalmente una integración americana, una integración continental en todos estos temas que te dije. Y cómo se formó justamente en base a un grupo de personas, todas ellas egresadas de estudios de seguridad y defensa, eh, que decidimos nosotros llevar el análisis político, geopolítico y de seguridad un poco más adelante. Y dijimos nosotros, el análisis es bueno, pero no es suficiente.
necesitamos hacer algo más por nuestros países, por nuestras instituciones, por nuestro continente. Entonces nos planteamos esta visión. Es una ambición inmensamente grande, pero que estamos trabajando para llegar a conseguirla y esperamos dar, si no el último paso, por lo menos el siguiente paso para avanzar esta noble visión. Mira, permíteme relatarte que el fin de semana pasado estuve participando de oyente en la inauguración del Congreso Internacional sobre la batalla de Ayacucho. Esto fue la inauguración se realizó en el local de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, Vencedores del 2 de mayo y Defensores Calificados de la Patria. Lo que te he escuchado decir, lo he escuchado decir allá, con otras palabras, lo cual me alegra mucho y nos permite afirmar legítimamente que a pesar de las divisiones que tú has mencionado y allá también se mencionaron, de estas dificultades de las separaciones en las que nos empeñamos, hay siempre viva una llama por la unidad, ya sea con un sesgo bolivariano para algunos, sesgo martiano para otros, sesgo sanmartiniano para otros, no importa, eso es natural, siempre hay alguna inclinación, pero lo importante es el desideratum, hacia dónde queremos dirigirnos. Dicho esto, y me alegra mucho esta respuesta y comentario tuyo, con este telón de fondo, ¿cómo ves tú la transición del gobierno estadounidense en el continente y, como dirían antes, al dilá, más allá? Una pregunta bastante compleja. Y la vamos a tratar de enmarcar no tanto a nivel global, sino latinoamericano, que es nuestro interés. Perfecto, adelante. Sobre esta nueva administración de Trump. Pero para entrar en contexto, decir que justamente como decía, estamos viviendo una época histórica. Lo estamos viviendo porque después de décadas de estar en un mundo unipolar, donde Estados Unidos es el país hegemónico a nivel mundial, estamos viendo ahora una transición, no voy a decir a un nuevo orden mundial, pero sí una transición a un mundo bipolar o quizás tripolar. Y es por eso que digo que curiosamente ahora tenemos nosotros la oportunidad de unirnos como continente, porque ya no es una hegemonía única. Los Estados Unidos está siendo desafiada o desafiado en todo el mundo por otras superpotencias que han emergido, como pues, por supuesto China, tanto en el campo militar como económico, como también Rusia. Eh, y es una situación, yo creo, natural que se va a dar, en la cual otra vez vamos a volver, como en la época de la Guerra Fría, a formar bloques de influencia, ¿no? Y los bloques de influencia, pues cada país, cada superpotencia va a tener su bloque de influencia, ¿no? Su conjunto de países que van a caer dentro de ese paraguas de influencia. Y por eso dije, ¿no?, que ahora estamos viendo un momento muy histórico. Ahora, sobre el equipo de transición de Trump, es muy interesante, realmente es un equipo estrella. Por un lado tenemos, lo primero que hay que decir es que Trump, a diferencia del 2016, porque yo recuerdo que el 2016 Trump era la persona más sorprendida. La primera persona que se sorprendió de haber sido elegido como presidente ha sido él mismo. Y yo recuerdo claramente en ese entonces, ¿no? Y después de eso, en esa anterior administración, que estamos hablando del 2016 al 2020, pues tuvo muchos problemas. Uno, porque como él no se esperaba ser presidente, no tenía un equipo listo, no tenía un gabinete listo, tenía algunas ideas, tenía algunos nombramientos, pero ha sido una cosa como que improvisada, por así decirlo, ¿no? Además, que de esas personas que él ha nombrado dentro de su gabinete, estoy hablando de esa administración, pues varios se le dieron la vuelta. John Bolton es el mejor ejemplo, ¿no? Una persona que directamente, pues... No, está bien, a las cosas por su nombre, al pan pan, al vino vino. Cuchillo en la espalda, exacto. Otros lo boicotearon, lo sabotearon, gente de su misma administración, gente republicana, el mismo partido republicano le hizo la guerra en muchos casos.
No pudo llenar muchos cargos que estaban vacantes por falta de aprobación en el Congreso, por falta de tener la gente adecuada para eso. Todo lo que es la gerencia media de su administración se quedó con demócratas, con gente demócrata, que no tenía con quién llenar esos puestos. Eh, ahora no. Ahora Trump eh, está muy preparado. Tiene 21 personas ya nombradas dentro de lo que va a ser su gabinete, solamente le faltan tres. Y además Heritage, que es una ONG la más grande republicana en realidad de todo Estados Unidos, maneja como $4 billones anuales, ya tiene una lista, por así decirlo, de personas listas para ocupar esas vacantes. Y no estoy hablando del gabinete, no estoy hablando de los cargos más importantes, no, estoy hablando de la gerencia media a nivel nacional. O sea, es una lista de cientos, si no miles de individuos que son republicanos, que van a llenar todas esas cosas. Entonces, Trump esta vez está súper preparado, tiene un equipo, un gabinete estrella y además tiene todos esos cientos o miles de personas que están listas para reemplazar a todas esas personas que son demócratas desde el primer día y tener un gobierno sumamente funcional. Sobre el gabinete, te voy a decir algunas cosas que a tu audiencia le van a encantar, ¿no? Lo primero, Adelante. todo, todos son leales a Trump, todos son amigos de Trump y todos son radicales, gente que defiende a Trump al 100%, todos. En eso hay un parecido Todos, con el gobierno de Putin, ¿ah? Cierro mi paréntesis. sí, sí, pero a diferencia de Putin, Putin lo ha ido construyendo. No te olvides que Putin ya está 20 años en el poder. Sí, sí, En pero cambio, Trump tuvo 4 años, se fue, ahora está volviendo por otros 4 años. Pues, son las características, ¿no? Pero buen sí. punto, buen Lo punto. segundo son, perdón. Buen punto, digo el tuyo. Buen punto, buen comentario. Gracias. Lo segundo, todos son exitosos. Son gente que por propio mérito merecen estar ahí. 5 de ellos son billonarios. Están el secretario de Tesoro, de Comercio, de Energía, el Departamento de Eficiencia Gubernamental que está con Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo. Y aparte de los 5 billonarios, varios de esos son millonarios. O sea, no estamos hablando acá de gente que necesita estar en el dinero, sino de gente que ya tiene el dinero y pues quiere servir a Estados Unidos dentro de lo que es el proyecto de Trump. Son disruptivos. Hay gente como el nuevo secretario de Defensa, Pete Hegseth, que es un periodista, o sea, no tiene experiencia en gestión de administración, es un outsider. Ahí generalmente ponían a un general. Ahora no, lo pusieron a él, que es un periodista, ¿no? Obviamente tiene un excelente currículum, ex militar, todo lo que tú quieras, pero no tiene experiencia en gestión absolutamente ninguna y de pronto va a manejar por así decirlo, la empresa, entre comillas, más grande del mundo, con la mayor cantidad de personal del mundo y el presupuesto más grande del mundo, porque manejan como $850 billones. Ahí mismo también está Marcos Rubio que es latino, como el primer latino en el Departamento de Estado, que es un departamento tan importante, Departamento de Estado y Departamento de Defensa. Hay gente que son outsiders, que no son republicanos. Por Ahí ejemplo, está el mismo perdón, por ejemplo, que no son está republicanos. Está el mismo de defensa que te dije ahora, está Kristi Noem, que es la secretaria del Department of Homeland Security, está Tulsi Gabbard, que es ex demócrata, que se cambió al Partido Republicano no hace mucho, está Kennedy, que también es demócrata, también se cambió al Partido Republicano, está Elon Musk, que es un empresario, Bessent. Un dato muy interesante, hay un grupo, incluido Trump, que vienen con muchos deseos de venganza. Y lo digo de una buena manera, digamos, ¿no? Pero sí, vienen con deseos de sangre. ¿Por qué? Porque han sido perseguidos durante los últimos años de una manera implacable por los demócratas. Y como tú dices, si te gusta, pues hay que decir las cosas como son. Al mismo Trump, tú sabes que le han hecho 2 impeachments, le han hecho 4 o 5 indictments. Han tratado de perseguirlo absolutamente toda manera, ha sido bloqueado de las redes sociales, o sea, hay mil cosas. Entonces, es una persona perseguida durante 4 años, ¿no?
por naturaleza humana. Yo creo que es algo que lo tiene acá en el cuello, ¿no? Lo mismo le pasa a Tulsi Gabbard, que la han tratado muy mal en el Partido Republicano, a Kennedy, que no lo han dejado participar en el Partido Republicano, a Elon, que le han hecho la guerra, el gobierno de Biden le ha hecho la guerra durante los 4 años, ha tratado de impedir en realidad todo tipo de contratos que vayan a Elon y a sus empresas como Tesla, SpaceX y todo eso. Está Homan, a Homan le han hecho la guerra en el Congreso tanto, el que es el secretario, no es secretario, él es el SAR para asuntos fronterizos, ¿no? A Thomas Homan. Le hicieron la guerra, o sea, es gente que viene con, digámoslo de buena manera, mucho resentimiento, muchas ganas de cobrárselas. Y eso es muy interesante en geopolítica. También tenemos radicales, prosionistas, pero de esos a morir, ahí están Huckabee, que es Huckabee, un político viejo, sionista radical a morir, está Stefanik, que es la nueva embajadora de Naciones Unidas, está Marcos Rubio, que es radical prosionista también, está Witkoff, gente que es antigobierno, anti-deep state, como Elon, Vivek, Kennedy, Radcliffe, y si nombran a Patel Kash como director de FDI, lo que van a hacer es destruir al gobierno desde adentro. Y lo digo de una buena manera, ¿no? No digo van a destruir Estados Unidos, estoy diciendo van a destruir a ese estado profundo, a ese deep state, eh, a todas esas corporaciones, a toda esa élite que maneja el gobierno paralelamente al gobierno. Y esa es una cosa excelente, es una cosa buenísima. ¿Quién falta? Tucker Carlson, que no está en nada nombrado, seguramente lo van a nombrar en algo porque ha sido uno de las personas que más ha apoyado a Trump. Entonces, cuando analizamos todo esto que te dije, es un gabinete sui generis, único, no se ha dado nunca antes. Este comeback, este retorno de Trump después de 4 años de haber sido presidente es histórico. Todo el mundo ya lo ha notado ya y todo el mundo está pensando en cómo reaccionar a esto, cómo prepararse para el 6 de enero o alinearse, porque no les quedan más, ¿no? Sí, mira, con un criterio, una especie de esquema que tú seguramente conoces y has aplicado muy bien, y yo digo que este es un gabinete de guerra. No de guerra interna en el sentido literal de la palabra, porque en términos de teoría política y de planeamiento de defensa, nosotros decimos que se trata de luchas cuando no se trata de guerra internamente, hablamos de luchas muy enconadas. Pero Estados Unidos también está en una guerra prácticamente mundial, aunque no tenga un teatro de operaciones predominante, pero el teatro de guerra es mundial y en distintos dominios o campos que conocemos muy bien. Entonces, yo dije que para mí es un gabinete de guerra y que se caracteriza en comparación con otros regímenes, dejando de lado lo ideológico, lo cultural, lo valorativo, sino teniendo en cuenta los parámetros de defensa y seguridad. Tiene unidad de mando, que es absolutamente fundamental para cualquier cosa. Tiene unidad de doctrina y el nombramiento de alguno de los que tú has señalado muy bien señala eso de una manera muy clara. Tanto que yo he tenido el atrevimiento, me vas a corregir por favor, de decir que Elon Musk va a ser una especie de vicepresidente en ejercicio ejecutivo, va a ser el CEO de la administración pública, junto con la otra persona que se ha colocado para que colabore o para que lo equilibre o para que lo ayude, pero en todo caso para que trabajen juntos, y Elon Musk es el que tiene la dirección. Y la cuestión fundamental, esta introducción que te hago me lleva a una pregunta. ¿Hay algún atisbo en este momento de cambios importantes en el Pentágono, en el Comando Sur y en algunas otras unidades, grandes unidades de despliegue de la Fuerza Armada de los Estados Unidos? Sí, por supuesto. Bueno, antes decir que tienes totalmente
la razón. Este es un gabinete de guerra y tienen unidad de mando, tienen liderazgo y tienen unidad de doctrina. Quizá faltó decir algo muy importante, es la lealtad. La lealtad de todos ellos hacia Trump es indiscutible y es muy importante, sobre todo en un gabinete de guerra. Si vamos rápidamente a analizar el gobierno de Milei, por ejemplo, el gobierno de Milei le pasó más o menos lo que a Trump en 2016. Dentro de su gabinete, por ejemplo, vemos ahora que Diana Mondino ya está fuera del gobierno de Milei. La misma vicepresidente Victoria Villarroel está apartada del gobierno de Milei. Entonces, son situaciones que se dan, pero son situaciones que yo espero que no vayan a pasar en el equipo de Trump, por lo menos en sus primeros años, ¿no? Porque es un equipo muy leal, muy formado, muy comprometido y además todos ellos expertos, ¿no? Eh, Sobre lo que me decía, sí, evidentemente, ¿no? Es como tú dices. No, no tengo ningún desacuerdo contigo. Dime, ¿se puede decir que la orientación de Trump, eh, vamos a decir la hipótesis cero que también se maneja, hipótesis cero, no habrá diferencia respecto a América Latina entre Trump y Biden en cuanto al dominio militar? Hipótesis cero, no hay diferencia. Hay elementos que digan que puede haber diferencia, o hay elementos que aseguren que vaya a haber diferencia. Yo creo que todo va a cambiar, así como tú mencionabas, por ejemplo, todo lo que es en seguridad, defensa, todo lo que es mandos militares, ¿no? Todas las que son las fuerzas de tarea, las flotas navales, el mismo Comando Sur que tú mencionaste, Laura Richardson, todos ellos tienen que irse, van a ser cambiados, absolutamente todos. Y sobre lo que tú dices ahora, la diferencia con Biden va a ser en todos los aspectos. Los desafíos latinoamericanos que tienen Estados Unidos con Latinoamérica, pues son los mismos de siempre prácticamente, ¿no? El tema de migración, el tema de la seguridad fronteriza, de las relaciones económicas, el tema de seguridad, no digo defensa, sino seguridad, Seguridad, sí. las relaciones bilaterales, sobre todo con esos regímenes híbridos, regímenes dictatoriales que tenemos. Sí, esos son los desafíos no van a cambiar. Lo que sí va a cambiar es el approach, ¿no? El cómo Trump va a llevar adelante su nueva política exterior hacia Latinoamérica. Y eso sí va a ser un giro de 180 grados, a mi parecer. Ya lo han venido diciendo cualquier analista que va analizando todo lo que vinieron prometiendo y lo que les conviene y las cosas que quieren cambiar, pues te va a decir exactamente lo mismo. Ahí no tenemos ninguna novedad. Pero sí, va a ser un giro de 180 grados hacia la política de Biden. Por cierto, no muy relacionado con esto, pero Keir Starmer, el actual primer ministro de Gran Bretaña, ya también está analizando este tipo de giro en su propio país, muy relacionado, ahora que Trump fue elegido, muy relacionado con él, y lo dijo, ¿no? Dijo, esto es un plan, no es una situación que se ha dado por humanidad y nada el tema de la migración, sino es un plan global. Quiero decir globalista porque suena a teoría de la conspiración, pero ha sido un plan global en el cual se ha presionado a todos los países de Europa, Estados Unidos, justamente a que abran las puertas de las fronteras para la migración prácticamente sin control en todos sus países, ¿no? Canadá, Justin Trudeau también dijo que ahora van a cambiar de política y que van a reducir la migración a sus países, o sea, no sé, como que depende. De pronto, ahora que Trump es presidente, o bueno, que lo van a nombrar presidente, de pronto todos se dieron cuenta que era un problema, cuando antes todos decían que la inmigración era bienvenida y los brazos abiertos y que temas humanitarios y la diversidad y que enriquecía el país y todas las cosas que decían. Ahora resulta que no. Ahora resulta que es un peso para el presupuesto, resulta que daña las economías, resulta que afecta a la seguridad interna, resulta que afecta a la seguridad externa. Pues, el efecto Trump ya se está notando en todo el mundo. Bueno, ese efecto es, desde mi perspectiva, si me permites expresarlo, pero tómalo como pregunta, no como conclusión. Es más claro el asunto en el caso de Europa, pero es menos claro
el asunto en relación a nuestro continente. Me gustaría una reflexión tuya con elemento de juicio respecto del tema migratorio, transición Biden-Trump, respecto del tema migratorio de nuestro continente y si te parece en particular en lo de México, que en lo personal creo que va a ser la piedra de toque, puede ser una piedra en el zapato. Esto no lo tomes como conclusión, estoy pensando en voz alta, tómalo como una hipótesis de trabajo con toda humildad. Adelante, por favor. A ver, ¿cómo te contesto esto? En el tema de migración, evidentemente, mucha de la migración es mexicana hacia Estados Unidos, pero tampoco hay que dejar de lado el que muchos países, sobre todo centroamericanos, utilizan México como país de tránsito. No todos los inmigrantes ilegales. Y aquí hay que hacer la diferencia, ¿no? La política de Trump es en contra de los inmigrantes ilegales, no de los legales que entran con pasaporte, con visa por el aeropuerto. No estamos hablando de los ilegales, que son millones. Entonces, pues sí, muchos son mexicanos, pero la mayoría son centroamericanos y tenemos un gran porcentaje ahora de gente asiática, gente del subcontinente indio, de Southeast Asia y de otros lugares que también entran a través de México. Entonces, no son exclusivamente mexicanos. Pero sí, ahora con Trump lo que vamos a tener es una radicalización de las medidas en contra de los inmigrantes ilegales. Thomas Homan ha prometido una deportación masiva, cueste lo que cueste al presupuesto de los Estados Unidos. Ya están hablando de billones de dólares. Dijo, no hay precio para nuestra seguridad. Van a terminar el famoso muro. Va a haber mayor control migratorio a partir de ahora. Trump ya dijo que va a anular el tema de el Diversity Lottery Visa, esas 25,000 visas que las dan anuales a través de una lotería, tampoco va a haber eso. Ahora la inmigración legal va a ser como debe ser, o sea, en todos los países, con pasaporte, con visa y además por mérito. O sea, no van a dejar entrar a cualquiera. Una cosa positiva quizás fue que dijeron que todos aquellos que hayan egresado en universidades americanas, pues van a tener la Green Card para trabajar ahí automáticamente. Entonces, también tiene cosas buenas, ¿no? En realidad lo que Trump dice es, no es que no van a entrar más inmigrantes, lo que pasa es que ahora queremos buenos inmigrantes, gente que venga a trabajar, gente que no tenga problemas legales, antecedentes legales, que no pertenezcan a maras, a gangs, a nada de eso. Gente que venga acá a contribuir a los Estados Unidos, cosa que me parece muy sana y cosa que me parece que todos los países tienen que hacer. Eh, pero sí, esto va a afectar a Latinoamérica. ¿Cómo va a afectar? O sea, si hay esa deportación masiva, pues uno va a afectar, a ver, a las remesas. Tú sabes que en muchos países, pues yo me acuerdo en los cuales trabajé, como Salvador, Jamaica, Colombia, las remesas, o sea, la gente de estos países que trabaja en Estados Unidos y que ellos mandan plata mensualmente a sus familias para mantenerlas, porque no tienen con qué mantenerse, es el tema de las remesas internacionales, en muchos países es el primer, segundo o tercer ingreso del país, ¿no? Ingreso económico. En Jamaica me parece que es el segundo. Eh, y en Centroamérica siempre es el primero o segundo ingreso económico de gente que trabaja ahí. Entonces, eso va a afectar porque gente que la deportan, pues ya no gana en Estados Unidos, no tiene que mandar. Y eso va a traer un aumento, por ejemplo, en el desempleo, en la pobreza en nuestros países. Eso va a traer, por supuesto, una erosión en las relaciones bilaterales, diplomáticas con Estados Unidos. Quizás muchos países aumente el odio, el resentimiento hasta Estados Unidos, porque vos sabes que el latino le echa la culpa de todo lo que nos pasa a nosotros, le echa la culpa a los Estados Unidos, y quizás esto pues llegue a exacerbar un poquito más las tensiones entre nuestros países y los Estados Unidos, radicalizar el odio hacia ellos, etcétera, cosa que es totalmente injusta, pero, pero claro, ¿no? Tiene sus raíces además con el discurso político que tenemos. Entonces, eso me parece, ¿no? Además, antes de que me olvide, además también hablando de México, pues acaba de decir que va a imponer tarifas del 25% tanto a Canadá como a México. Los dos ya están en estado de pánico. Justin Trudeau a los 20 minutos lo llamó a Trump y dijo, o sea, ¿qué pasa acá? O sea, ¿cómo vamos a hacer esto, no? Y, y a los 2 días ya estuvo en Mar-a-Lago hablando con Trump, tratando de suavizar esto, que no ocurra, por supuesto. No te olvides que la balanza económica
con ambos países la más grande que hay, ¿no? La balanza económica con México es de 800 billones de dólares anuales, de los cuales es favorable la balanza a México, ¿no? México vende como 450 billones a Estados Unidos y Estados Unidos solamente le vende 350, o sea, hay 100 billones de diferencia a favor de México. Lo mismo pasa con Canadá, que es un poco menos que México. Interesante, porque Canadá, bueno, uno siempre piensa que es más, pero no, ahí la balanza es de 300, la balanza es una diferencia de 60 billones de dólares, algo así, ¿no? Y de ahí, muy de lejos, viene Brasil con una balanza, con un intercambio de 175 billones de dólares, ¿no? 100 para Brasil, 75 para Estados Unidos, y el resto de Latinoamérica con 180 billones, todos combinados. Entonces, obviamente, México y Canadá son los socios comerciales más grandes de los Estados Unidos y una tarifa de 25%, pues para ellos, sobre todo para Canadá, que ahora está dentro de los G7, que está con todos los índices y parámetros más bajos, pues los revienta, los revienta de arriba para abajo, ¿no? La nueva presidenta de México, Claudia, pues ya también, no, claro, con mucha dignidad, ella dijo que México es un país soberano y que va a responder y que no van a permitir, pero no hay mucho que no permitan acá, ¿no? Hay una tarifa de esas y pues México entra en una recesión económica. No, es más, ya están con muchos índices de receso económico en México y una cosa así, pues sería el último clavo en el ataúd. Entonces es una situación muy interesante. ¿Por qué se da esto? Desde las tarifas, no sé si quieres que hablemos de eso. Sí, me parece importante. Permíteme solo una acotación que miré en la mañana, y es que en el último sexenio gubernamental en México, el periodo constitucional es cada 6 años, el crecimiento por año no ha pasado del 1,3 del producto. O sea, ha tenido un decrecimiento si se compara con un periodo más largo de sexenios anteriores. De tal manera que, de acuerdo a esos datos económicos, y no obstante que todos esos 800,000 o 600,000 millones de dólares que tiene México de comercio, que es mucho más que todo el resto de América Latina junto, no representa una mejoría en su proceso de crecimiento y formación de capital, sino que, como dices tú, a pesar de la propaganda mexicana, del gobierno y de las personas que están con el gobierno y de los que sintonizan ideológicamente y que repiten automáticamente lo que dice el gobierno mexicano, tanto de López Obrador como de la doctora Sheinbaum, a pesar de eso, hay hechos que son sumamente preocupantes. Y eso me lleva a mí a la siguiente pregunta. Primero, que profundizaras un poco sobre eso. Y la segunda, si tú ves alguna disposición de negociar, no solamente de decir esto se hace así y no hay marcha atrás, sino que en términos prácticos si puede haber alguna negociación. Tú me habías preguntado si quería profundizar sobre el tema, con mucho gusto. ¿Me he expresado con claridad? Adelante, por favor. Por supuesto que sí, y en realidad la respuesta que te voy a dar es para ambas preguntas, ¿no? O sea, voy a profundizar en eso y es la respuesta a lo que tú me dices. El tema va por China. El tema va por China. China, a lo largo de las últimas 2 décadas, ha aprovechado su poder económico para tratar de involucrarse mucho más en los negocios en países latinoamericanos, africanos, asiáticos, etcétera, en todo el mundo. Eso es un powerhouse, China. Por supuesto, también ha estado incrementando su poderío militar para poder de alguna manera balancear, ¿no? Este poderío que es muy importante, sin el cual no se puede llegar a eso. Y sobre el tema de las negociaciones, claro que sí, se va a dar una negociación, pero volviendo al tema de China, es que va a ser base justamente a China el éxito o no de estas negociaciones de Estados Unidos con México, de Estados Unidos con Canadá y los demás países latinoamericanos. ¿Por qué? Que antes se daba un fenómeno que se llama offshoring. El offshoring es
que las mismas empresas americanas, por ejemplo, comenzaremos, ¿no? Estados Unidos es el mercado más grande del mundo. Y las mismas empresas americanas, cuando querían fabricar cualquier cosa, ropa, celulares, juguetes, autos, vehículos, lo que tú quieras, lo hacían en otro país, principalmente China. Estados Unidos ha sido el principal contribuyente para que China crezca. ¿Y por qué lo hacían en la China? Pues obviamente era mucho más barato construir cualquier cosa en la China. Hablaremos de un iPhone. Querían hacer un iPhone, pues el iPhone se lo fabrica en la China, un auto se lo fabrica en la China. Este offshoring era una práctica muy común y se la ha hecho durante muchos años. Y obviamente ha crecido la economía de China gracias a esto. Pero lo que pasa en la situación geopolítica actual, en la que estamos ya, como te digo, como te dije hace un momento, China está desafiando a Estados Unidos, no solamente económica, sino militarmente. Entonces, estas empresas que hacían offshoring en la China ahora están siendo sujetas a nuevas condiciones de importación, a nuevos aranceles, incluso algunas sanciones en el caso de los chips, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? China ya se ve obstaculizada de una u otra manera de fabricar estos productos baratos en la China y meterlos al mercado estadounidense por ese motivo. Entonces, ¿qué es la práctica que han estado haciendo últimamente? Ya no es el offshoring, sino el nearshoring. El nearshoring es una estrategia de externalizar parte de toda esta producción hacia otros países, en este caso que estamos analizando, latinoamericanos. Eh, entonces, ¿qué pasa? Empresas chinas transfieren parte de su producción a empresas latinoamericanas, que pueden ser estatales o pueden ser privadas. Pero como están ubicadas en países latinoamericanos, en muchos casos estas tienen ventajas arancelarias, no tienen sanciones. Entonces, a ver, te voy a dar un ejemplo concreto. Una empresa que fabrique chips, ¿no? Que ya no pueda fabricar los chips en China porque como es alta tecnología, está sancionada o tiene aranceles qué sé yo, del 100% más o diferentes situaciones. Ahora, en vez de fabricarlas en la China, las fabrican en México y con México ellos tienen pues los tratados como NAFTA, tratados de libre importación, arancel cero en muchos casos y todo. Entonces, ¿qué dice Trump? Básicamente dice, pues por eso le vamos a poner un 25% de incremento de las tarifas arancelarias. ¿Por qué? Porque en realidad no estamos beneficiando a una empresa mexicana, estamos beneficiando a un socio chino que fabrica en México, pero en realidad es una empresa china, ¿no? Empresas como Huawei que están sancionadas. Entonces, es una medida para contrarrestar justamente el nearshoring del cual se están aprovechando mucho las empresas chinas. Y de ahí viene ese 25% de incremento arancelario, y de ahí viene también el otro tema del incremento del 100% que quieren colocar bueno, ese es otro tema, el tema con los BRICS, ¿no? La China también. Entonces lo que estamos viendo, sí, es una guerra económica, pero totalmente, no declarada, pero totalmente a full, ¿no? O sea, a todo viento, la que se está desarrollando actualmente. Bueno, eso va a producir, es mi impresión, mi hipótesis nuevamente, va a producir más efectos políticos e ideológicos que solamente o únicamente o principalmente económicos. Eso ya se está viendo. Para este programa yo he estado revisando bastantes fuentes, te compartí algunas, en que se hacen afirmaciones a priorísticas, ya no importa qué es lo que se haga, lo importante es que hay que denunciar al malo y hay que decir esta es la víctima, ¿no? Se trabaja en esos términos, sobre todo en redes sociales, pero no solamente en redes sociales, sino en alguna prensa grande importante, porque son narrativas que se han implantado aquí. Podemos dejar de lado un poco este asunto del continente, en el cual ya sabemos que se van a venir estos cambios, que lo que queda es un proceso de negociación, porque por mucho que Estados Unidos tenga un poder muy grande, no le conviene tampoco avivar hogueras de tipo ideológico o político, habiendo tantos
varios regímenes que tienen su propia política internacional, que no son parte de la corriente democrática en nuestra América, sino que son otros regímenes que ya sabemos cuáles son principalmente, ¿verdad? Entonces, dejemos un momento esto y quiero pedirte una reflexión, o tal vez antes de pasar al tema de Europa, que es un asunto sumamente preocupante, tanto por lo económico, por lo militar, y también por lo político. ¿Cómo ves tú la probable orientación del Departamento de Estado con relación a Venezuela, que de los países que tienen características no democráticas, Nicaragua y Cuba, que es tan antiguo, Venezuela es por su tamaño ciertamente el que tiene mayor peso, aunque esté en una situación bastante desastrosa y lamentable? ¿Cómo ves el asunto? Yo creo que ahí el nombramiento de Marco Rubio no ha sido una coincidencia. Marco Rubio, de todos los republicanos, claro, él es de origen cubano, ¿no? Pero de todos los republicanos es la persona más radical en contra de los regímenes dictatoriales que tenemos nosotros en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Especialmente en el caso de Venezuela, porque como tú lo dices, Venezuela, pues, por un lado tiene es el país con mayor reserva de petróleo en todo el mundo, ¿no? Y que no la están explotando y su país vive en la miseria y todo eso. Entonces hay ese interés también, ese interés económico en Venezuela. Rubio dijo que no descarta la opción militar, incluso en Venezuela, y él cree que Venezuela se ha convertido en una amenaza no solamente para la región, por esto de no de expandir el socialismo del siglo XXI a toda la región latinoamericana, sino también se ha vuelto en una amenaza militar para los Estados Unidos. Entonces, estos 4 años que vienen van a ser definitivamente de presión contra Venezuela y Cuba, definitivamente por sanciones económicas, diplomacia en todos los campos, pero preocupantemente también el tema militar, ¿no? También está ahí lo de Guyana, como tú sabes, Guyana también descubrieron inmensas cantidades de un océano de petróleo prácticamente en sus costas, así que, y Venezuela tiene esas ambiciones de recuperar la Guyana como territorio venezolano, etcétera. Entonces, vamos a vivir unos años muy interesantes aquí en Latinoamérica. La Comisión de Revisión Económica y de Seguridad de Estados Unidos ya ha declarado, además de que la China está utilizando todo su poder económico para influenciar políticamente a países justamente como Venezuela y Cuba, influenciar económicamente, políticamente y militarmente, como una manera de amenazar a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, estamos viendo momentos o sea, vamos a vivir momentos bien tensos a futuro, ¿no? El asunto es que Cuba ya es un asunto viejo, ¿verdad? Ya desde jóvenes hemos estado acostumbrados a ver el asunto de Cuba y que eso sí sigue ahí. Para algunos es una suerte de protectorado que cambia de protector, porque necesita de un respaldo extranjero para poder comer, vivir y alumbrarse. El caso de Venezuela es parecido, pero hay algo que mucha gente, y esto tómenlo como hipótesis también, mucha gente omite decir, y es que el régimen político, cambiando algunas declaraciones bolivarianistas o bolivaristas, es una transcripción del régimen cubano y de la metodología de gobierno político, militar, de relación con organizaciones sociales llamadas organizaciones de masas, de partido único, de seguridad del Estado, y no solamente de una seguridad, sino de varios cuerpos de seguridad, todos los cuales son mantenidos con los pocos recursos que tienen. Pero hay un asunto en el cual va a ser muy delicado y que tú ya has mencionado en este contexto, yo lo toco, y te pido si tienes algún comentario adicional lo hagas, y es el asunto de la Guyana y del Esequibo, porque si en ese campo no solamente los Estados Unidos, sino otros estados del continente transigen con la pretensión del régimen político de partido único o partido dominante en Venezuela, ahí estaríamos en unas circunstancias sumamente
críticas, realmente sumamente críticas, ¿no? ¿Qué te parece? Pues sí, a diferencia del país a diferencia de Venezuela, que durante la época, antes de las sanciones, durante la época de Chávez y principio de Maduro, todo eso, ellos, claro, se nutrían de todo su petróleo para mantener su política de expansión del socialismo del siglo XXI. A diferencia de los venezolanos, los cubanos lo que son unos parásitos. Porque como ellos no tienen recursos para dar y fomentar su discurso, su política socialista a los demás países, ellos viven de los países, viven exprimiendo a otros países lo poco que tienen para mantener a su población que está prácticamente en indigencia. No tienen luz, no tienen agua, no tienen comida, no tienen absolutamente nada. Entonces, ellos, claro, cobran por sus servicios, servicios de inteligencia, servicios de seguridad, servicios políticos y todo eso, a países tan pobres como Bolivia, o países como en todo lugar donde están ahí y de toda manera, para seguir nutriendo su famoso socialismo. Volviendo a lo de Esequibo, eso no va a pasar nunca. El momento que Venezuela quiera hacer algo más que, que hablar y quiera pasar a la acción en el tema de Guyana o Esequibo, ahí le caen todos, ¿no? Esa es la caída inmediata del régimen de Maduro, ¿no? Ahí le cae Gran Bretaña, le cae Estados Unidos, con absolutamente todo el poderío militar que tienen. Eso no va a pasar nunca. Y sí, todavía tenemos que esperar a enero también para ver si es que la transición de Maduro se llega a realizar, ¿no? Estados Unidos ya ha reconocido a González como presidente de Venezuela, ya lo han hecho algunos otros países. Lamentablemente, todos esos países títeres del comunismo, pues no lo han hecho. Varios de ellos más bien han reconocido a Maduro como presidente. Es una situación que yo creo que requiere una charla de otra hora. Sí, efectivamente, eso vamos a tenerlo. Nos quedan 5 minutos finales. Te ruego una reflexión, como tú desees, de la proyección de esta transición Biden-Trump hacia Europa y en particular en relación a, no digo Ucrania, digo OTAN y Rusia. Ok, 5 minutos nos pues quedan, sí, discúlpame la aclaración. volando. En el tema, bueno, el tema de la geopolítica global, Estados Unidos pues tiene una posición bien marcada sobre el tema de Israel, lo que está pasando en Israel y Palestina por un lado y por el tema de Ucrania en otro. Ya estamos viendo los efectos también de la administración de Trump, que lo que quiere es que se llegue a una negociación entre Rusia y Ucrania y se deje este conflicto. Yo opino que de alguna manera esto va a ser favorable a Rusia. Estados Unidos ya quiere dejar de drenar este dinero que ya van dando como 200 billones de dólares a Ucrania. Es una situación insostenible para Estados Unidos. La OTAN se está dando cuenta también de que tiene que dejar de depender de los Estados Unidos para su propia seguridad y tienen que tener un marco de seguridad un poco más independiente de Estados Unidos dentro de la misma OTAN. No digo que vayan a expulsar a Estados Unidos de la OTAN, pero sí tienen que comenzar a aportar un poco más de su economía. Durante décadas ellos más bien han estado quitando dinero de su propia defensa, de sus fuerzas militares han visto este descenso realmente en la calidad, en la cantidad y en el presupuesto de todos los ejércitos de Europa. Y recientemente, ahora con el tema de Ucrania, es que han comenzado a invertir en su defensa y todo, ¿no? Y la situación se pone cada vez más compleja. Sin embargo, hasta ahora, mientras dure la administración de Biden, ellos van a seguir aportando con dinero. Alemania acaba de regalar 650 millones de dólares en armamento y todo eso para que se sigan defendiendo, pero la situación de Ucrania, en mi opinión personal, es una situación sin salida para Zelensky. Zelensky va a ser de alguna manera forzado. Por falta de dinero, principalmente falta de posibilidad de seguir manteniendo esta guerra por tiempo indefinido, va a ser forzado a la mesa de negociaciones con Putin. Eh, Supongo, y es mi opinión personal, que va a tener que ceder o dejar que Rusia controle los terrenos ocupados hasta la fecha. Y aunque él lo diga, no creo que ni ahora, ni en el futuro cercano, ni lejano, no veo a Ucrania como un miembro de OTAN, que es lo que ellos quieren. Eso no creo que Putin vaya a ceder para nada. Eh, y
pues después llegar a una normalización va a ser una cosa que también va a durar muchos años, si es que no décadas, entre Rusia y los países europeos y el resto del mundo, ¿no? Y por ahí viene el tema de los BRICS, que ya no nos alcanza el tiempo para discutirlo, pero es así. Es mi análisis ese, ¿no? Que Ucrania en el 2025, pues va a tener que sentarse en la mesa de negociaciones en condiciones desfavorables para ellos mismos, pero se va a tener que llegar a un arreglo. Porque este conflicto no puede seguir ya más de manera indefinida. Está drenando los bolsillos de los europeos, de los gringos, de los rusos, está causando miles de muertes en ambos bandos y es una situación que se está volviendo insostenible para absolutamente todo el mundo. Sí, yo coincido sustantivamente con lo que acabas de decir, solo me permito añadir dos cuestioncitas a modo de pregunta para conversar más adelante, ¿no? La negociación entre Ucrania, no necesariamente su actual presidente, con el que sí va a continuar como presidente de Rusia, que es Putin, primer tema. Y segundo tema, que la pregunta queda, a mi modo de ver, en este interrogante: ¿Ucrania se quedará sin costa al mar? Esa es una gran pregunta que todavía está en el teatro de operaciones. Algo más, dime. Si me permites, has dicho algo que yo lo vengo diciendo desde hace 2 años, desde casi 3 años. Antes, y estuve en un panel antes de que comience la invasión de Rusia, yo dije que Rusia iba a invadir. Y también, y te hablo, antes de la invasión rusa, en un panel en Estados Unidos, yo dije que Rusia iba a invadir a Ucrania y también dije que no iba a invadir todo el país, ¿no? Y que uno de sus objetivos militares era convertir a Ucrania en un país mediterráneo para tener totalmente control de lo que es el Mar Negro. Eh, gracias por eso, porque para mí es una manera de tener a Ucrania agarrada acá, pues para siempre, ¿no? Porque todas las exportaciones de Ucrania, gran parte de ellas salen justamente por el océano, por sus puertos, que es lo que le falta a Rusia ahorita, conquistar Odessa. Y con eso yo creo que ellos se quedan como que triunfadores, victoriosos, felices y tranquilos, convirtiendo a Ucrania en un país mediterráneo. Vamos a ver eso en un próximo programa. Te puedo comprometer desde ahora para específicamente hacer análisis bien dialéctico sobre esa circunstancia, porque eso sería que Turquía se quede callada y que la gran parte del litoral del Mar Negro, o sea, la parte norte dominante, esté en poder de su antiguo rival. No digo enemigo, digo rival. Pero eso lo podemos conversar en otra oportunidad. Yo te agradezco muchísimo esta presentación tan rica, descarnada, que muchos no están acostumbrados a oírla de la manera en que tú la has planteado, tanto en datos como en valores. Muchísimas gracias por tu contribución y nuevamente hasta pronto. Va a ser muy pronto porque ya estamos casi en Navidad. Un fuerte abrazo. Muchas gracias de nuevo. A ti, Manuel. Muchas bendiciones. Hasta luego. Hemos presentado Geopolítica en RCR.